finalmente vamos a tener el gusto de escuchar algo del libro. Julián Guita tiene la palabra. Buenas noches. En mi larga hoja de servicio, con los años, conseguí dominar el miedo escénico. Os doy mi palabra de honor que esta noche estoy nervioso. Nervioso por lo que voy a decir en el transcurso de mi intervención, la cual tiene dos partes. En una breve voy a hablar del libro que se presenta, en otra voy a ponerle voz a un conjunto de hombres y mujeres con los cuales me reuní hace un mes y medio en Madrid, a propósito que vine a un programa de televisión. Tras el debate, buscando qué hacer y cómo podemos hacer, surgió una idea. Me han mandado documentación, la he estudiado, la he leído y han confiado en que yo le ponga voz. Naturalmente no como una propuesta terminada ni definida, sino simplemente como un impulso, a ver si es acogido y puede ser desarrollado. Pero centrándome en la breve primera parte, este es un libro que se hace porque en un momento en que uno ya viviendo en Córdoba se sienta a ver el telediario o lee la prensa y cuando empiezan las noticias de lo que está ocurriendo, que Europa dice, que la Unión Europea mantiene esto, que los mercados dicen, no, esto yo ya lo he visto. Esto lo he visto yo ya hace muchos años. Los discursos muchas veces de determinados dirigentes políticos y sindicales son los mismos. Lo que pasa es que han cambiado quizás ropajes, personajes, pero no es lo mismo. Es la historia que se repite una y otra vez. Cuentan que Castelar, que aparte de que fue presidente del Ejecutivo de la Primera República, fue historiador, decía: España ha cansado la historia, porque de tanto repetirse, la historia está cansada en España. Es lo mismo. Y teníamos delante de nosotros, delante de uno, pues lo que está pasando con el déficit. Yo recuerdo todavía los ojos vueltos, como en esta aquí de Santa Teresa, hablando de la Unión Europea, sin saber de qué se estaba hablando. Hablando de que seríamos felices, hablando del mercado, la competitividad, el crecimiento sostenido, era el Edén. Aquí está. Recuerdo que hubo personas que se enfrentaron a ello, que hubo organizaciones que le dijeron al público una cosa: por favor, párense ustedes, piensen. No se podía pensar. Esas eran las campañas. Estaba prohibido pensar. Pensar siempre es peligroso. Por esa es la razón de que en una cultura o una civilización actual el pensamiento está erradicado. Son imágenes, 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 excesos de información que terminan por no ser información. Se ha matado a la reflexión, que es lo que hace al ser humano, precisamente ser humano. Pues bien, cuando el tema de Europa y los déficits, me acordaba de Maastricht. Y la izquierda había sido una batalla gigantesca, a muerte. Yo recuerdo cuando nos dividimos aquella noche de la tercera asamblea en un 60% que dijimos no a Maastricht y un 40% que dijo que sí. Fue un debate durísimo, pero razonado, documentado, hijo del estudio, hijo de la reflexión e hijo de las dudas, porque en política también hay que reivindicar las dudas como método científico. Pero aquellos debates estaban ahí. Y por eso podríamos afirmar que de aquellos polvos están estos otros. Y por eso aquellos debates, tras lo que pasó en Yugoslavia, lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en Irak, eran de actualidad. De ahí las palabras ante Kofi Annan, cuando ya tenemos unas Naciones Unidas que es lamentable decirlo, es que no pinta absolutamente nada, por lo menos antes había unas maneras, unas formas, nada, en absoluto. Cuando sigue uno viendo los informativos y
y las noticias, se encuentra que eso ya estaba visto, que estaba presentido, anunciado, pero no por ninguna persona, sino por los hechos en sí. Esta es la razón de por qué se publica esto, para recordarle a gente que sea joven que los problemas de ahora tienen una raíz, tienen una historia, tienen un principio, tienen una causa. Y claro, se aborda desde una triple condición. Yo en principio he sido un gran aficionado a la historia. Hice historia en la Universidad de Barcelona y me encontré con una historia que hasta entonces yo no había estudiado. Se dejaron los reyes y las batallas y estudié cómo se vivía cotidianamente, la historia de la alimentación, la historia de la ciencia, la historia del folclore, es decir, la historia del pueblo, cómo ha ido cambiando los pensamientos, los imaginarios colectivos, esa es la historia viva. Y quien me despertó mi pasión por la historia fue Lucien Ferro, un historiador marxista que escribió Combates por la historia. Qué bonito el título, Combates por la historia. Ahí estaba la historia, que no es nunca el estudio del pasado. La historia es el presente, deducido del pasado. Yo no me hice historiador porque me gusten los archivos y los legajos y a ver qué pasó entonces. Yo me hice historiador porque quiero entender el hoy. Y para entender el hoy, de la misma manera que el psiquiatra atiende en el diván al enfermo y le va sacando las razones de lo que tenga ahí para ir encontrando la lógica, así se ha usado la historia. Somos historiadores porque nos interesa el presente. Pero después participé en política, yo entré en política de la mano del PC. Y de él aprendí muchas cosas, muchísimas cosas. Aprendí esa famosa tesis 11, el mundo hay que cambiar. Entonces tenemos la historia como conocimiento de la realidad y la política como pasión, como dolor por una situación que uno no quiere ver que exista, cómo cambiarla. Y llega la tercera línea que en mi persona concurre. Yo soy docente por vocación. Y cuando hablo me gusta que se me entienda, para que puedan discutirme. No me gusta oscurecer los conceptos. Tengo una admiración por un personaje del cual se ha escrito mucho, no sabemos cómo era. Sócrates, para mí, es el perfecto político. El que le saca a la gente dialogando con ella, para que la gente que no sabe que sabe, se da cuenta de que sí sabe. Eso es un hecho revolucionario. Por tanto, los tres vectores, la docencia, la política y la historia, concurrían en una persona, como tantas otras, pero en un periodo de la historia de España en el que me tocó a mí estar aquí ocupando las responsabilidades que todos conocéis. Esa es la historia de España. Por eso está ahí. Para que sirva, para que la gente joven de aquello sepa lo que ocurrió, qué debates había y que los problemas de hoy no han venido del cielo, vienen del pasado. Y con esto he terminado la primera parte de mi intervención, porque ya han hablado los demás compañeros de esto. Y quiero darle las gracias, antes de empezar el meollo de la intervención, a todos, a Carlos, a Pedro, al compañero Vidal, al compañero Agustín y a mi editor. Y a todos vosotros, porque estáis aquí en esta noche, que repito, los nervios todavía no he conseguido dominar. Pero bueno, empecemos. Compañeras que estuvimos juntos cenando en Madrid hace mes y medio, calculo, estábamos angustiados por lo que está pasando. Son personas como todos vosotros que estáis intentando un día sí y el otro también organizar focos de resistencia, luchas, pasquines, organizaciones, colectivos. Sois gentes estajanolitas de la política y de la movilización, pero os dais cuenta que sois pocos. De eso hablaré yo después. Es decir, la angustia que sentimos en estos momentos es cómo avanza la mugre, la marea negra, el cáncer, el fascismo a cámara lenta, cómo va avanzando. Y no olvidéis que el fascismo para mí, independientemente de las camisas y los uniformes, la bestia fascista es el negarse a pensar. Cuando no se piensa, nace el fascismo. El fascismo necesita del grito, de la consigna y de ¿quién es el culpable? Ahí hay fascismo.
aunque a veces pueda venir de ciertos lugares que no debiera, porque el fascismo es una estructura de pensamiento, una manera de pensar puesta al servicio de unos intereses de clase. Pues bien, concebimos una idea, no la terminamos de madurar, y entonces yo me encargué de redactar una especie de pequeñas tesis, de comentarios, que nadie espera aquí, ni muchísimo menos un documento importante, pero sí una propuesta. Una propuesta que nace aquí, que ya veremos si tiene éxito y que nos obliga a todos. Y ya lo digo, y me va a obligar a mí. Y me va a obligar a mí dentro de los parámetros y de las circunstancias que concurren en mi persona, mi salud y mis años. Ya no soy tan joven. Y que además, una tercera, ninguna propuesta puede descansar sobre unas solas espaldas. Sería la negación de lo que hoy estamos necesitando. Creo que sí lo claro. Los compañeros me han mandado documentos que he estado analizando sobre la situación de la época en que estamos, sobre la fase, sobre la crisis, sobre el capitalismo globalizado, sobre una situación que pesa como una inmensa losa y que además sigue pesando cada día más. Y yo he querido sintetizar eso, reconociendo esos documentos y que los he leído, con dos experiencias que he tenido recientemente. La primera fue en un debate que estuve el 18 de octubre en la Fundación Canal de Madrid, en el que tuve como uno de los oponentes a don Percival Manglano, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en un momento, eso se televisó por un circuito interior, el señor Manglano dice lo siguiente: desengáñese usted, señora Anguita, si la democracia no tiene unos límites, no tiene unos paramentos, no tiene unos correctores, termina en la demagogia y en el populismo. Y salte, digo, bueno, usted se estará hablando de la democracia, el pueblo soberano, las constituciones, los tribunales, el derecho, son los que marcan el ámbito en los que se desarrolla la democracia. No, no. El gran corrector de la posible deriva hacia el populismo es el mercado. Más claro hablo. Porque no habló cualquiera, habló un consejero. Y lo dijo además cosas que hasta ahora nunca lo habían dicho. Es decir, la democracia está permanentemente pastoreada por el mercado. Ya no te faltan los documentos. Está claro lo que tenemos enfrente. Pero el otro comentario viene de un escrito de un ilustre catedrático, rector de una universidad, la Carlos III, don Gregorio Pérez Barba, que ustedes pueden consultar perfectamente cuando entren en Internet y pulsen y marquen el derecho al trabajo. Este texto que voy a leer es muy breve, está siendo utilizado en un debate que hay entre catedráticos de Derecho Constitucional sobre el derecho al trabajo. Ustedes saben, permitidme, vosotros sabéis, que el derecho al trabajo está en la solemne Declaración de Derechos Humanos, es un derecho que viene ya de edad con Víctor Considerando en el año 1808, está en la Constitución Española. Pues bien, escuchemos al ilustre profesor. Solo se puede garantizar el derecho al trabajo en una organización económica en la que el propio Estado que proclama el derecho subjetivo es al mismo tiempo el titular de la estructura ocupacional del país, o al menos está en condiciones de decidir de modo significativo la creación de empleo. Es decir, esta es simplemente la primera parte, después la segunda, que solamente se le puede asegurar a los españoles que el derecho al trabajo se puede hacer si el que mantiene el derecho, que es el Estado, es a su vez el patrón. Esto se llama una economía nacionalizada, dirigida, estatalizada. Es la consecuencia que sacamos. Pero como eso, el señor Pérez Barba tiene santo horror de que pueda deducirse, dice a continuación: debemos desembarazarnos de una promesa incumplida, el texto constitucional, de imposible cumplimiento, de una rémora justificada en el pasado, pero que hoy puede ser una gigantesca hipocresía. Ya no hace falta comentar más. Ahora la aseveración está clara. La fase del capitalismo en esta situación
es incompatible con los derechos humanos, la legalidad, el derecho, la Constitución. Es totalmente incompatible. Y los males que hemos tenido vienen por no haber visto a tiempo que esto era así. Por tanto, yo creo que la situación está perfectamente resumida con estos dos ejemplos que tengo aquí. Y ahora voy a hacer una serie de afirmaciones que salieron en aquella conversación y que motivaron para hacer esta propuesta. Primero, hemos perdido la guerra. Esta es una confesión terrible. Por lo menos yo considero, no que hemos perdido una batalla, hemos perdido la guerra. ¿Y por qué digo hemos perdido la guerra? ¿Quiénes? Objetivamente, aunque subjetivamente no lo vean así, los trabajadores y los asalariados en general, abundantes capas de las clases medias, la juventud y su futuro laboral, los jubilados, las familias. Hemos perdido esa guerra. Pero la han perdido también el derecho, la razón, la democracia, toda la herencia histórica y filosófica de la Ilustración, la cultura como proyecto humanizador, en aras de una ilusión ilusionista llamada en su momento Unión Europea de la moneda única. Sin sello de convergencia social, sin espacio económica y socialmente integrado. Y hemos perdido otra cosa, que quizás por la cultura que hemos ido acumulando resuene como algo extraño, pero quiero decirlo cuando vamos a cumplir los 200 años de la PEPA. Hemos perdido soberanía nacional. Somos los limpiabotas y los lacayos de la Unión Europea. Patrio, que sobre la patria hay mucho que hablar, que por una parte se afirma la soberanía del Estado con su jefe de Estado a la cabeza, y otra es la eterna sumisión del proyecto de soberanía nacional a lo que digan fuera. No tengo que demostrarlo, como es el telediario. Y veis todo quién está mandando realmente en nuestro país. Pero no mandan ellos, mandan con la connivencia del interior. Porque el auténtico poder ni está en la zarzuela ni está en el folclore, está en el Banco de Santander. Yo digo cómo decir. Bien, esa guerra que se ha perdido, y se ha perdido porque el vencedor nos ha ubicado con sus corifeos en la desgana generalizada. Nos han quitado desde el infierno donde nos tenían colocados los malos, los rojos, los republicanos, los de izquierdas. Nos han quitado del infierno y nos han metido en el limbo. Es una degradación, es el desprecio. No somos peligrosos, porque además no somos racionales, no sabemos de economía, no tenemos las técnicas modernas ni determinados másteres. La verdad trinitaria, porque la verdad de ellos es trinitaria como la de la religión católica, el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido, se han erigido sobre los viejos pedestales de los clásicos dioses nuestros: la libertad, la igualdad y la fraternidad. La resignación es la última resignación. ¿O no es así? ¿Qué es lo que palpamos en la cara? Una resignación además cultivada. No hay solución, como el anuncio del infierno de Dante, la chata y la esperanza. No hay solución, no hay otra. Y eso está acalado en la cara. Yo lo he visto porque me paseo por Córdoba y hablo con la gente. Están resignados. Y hay más. Cuando yo intento explicarle por qué, enseguida no quiero saber. Es el miedo a saber. Cuidado con eso. No quieren saber. Entonces, este maestro escuela que soy yo, que me moriré así, intento explicarle, me acuerdo de Sócrates, mira. Entonces, no, que no quiero saber. Porque es el miedo del que está hablando. Eso se está cultivando. Y ese miedo se cultiva cuando se dice que la política en estos momentos, todos los políticos son, etcétera, etcétera, y oímos a los propios trabajadores, como yo he oído a los alumnos cuando voy a los institutos, a los padres decirme, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es decir, el esclavo asume su condición de esclavo como si fuese el propio pecado. Esto es la cosa que han vivido.
son de resignación, ni de claudicación. Pero yo tengo una mente que equivocadamente no me está diciendo que hemos perdido la guerra. No, no, no. Y si yo quiero combatir, tengo que aceptar que la hemos perdido. La hemos perdido, una guerra que empieza con las internacionales, que continúa con el estado de bienestar, la caída de la Unión Soviética, Reagan, Thatcher, la Unión Europea, los gobiernos socialdemócratas y su partner, la otra cara, los gobiernos conservadores, y aquí está. La segunda cuestión. Y se ha perdido, y esto está en algunos textos y en otros más, porque ellos, los vencedores, tienen una cosa, tienen una lógica, tienen un plan de batalla. ¿Qué creéis que cuando doña Esperanza Aguirre habla, con su gracejo de su lapa madrileña donde el Ramón de la Cruz, de su manera de utilizar el lenguaje, está hablando de una manera inconexa? No, no, no. Su discurso tiene un hilo conductor. Es el hilo conductor de siempre, la lógica del poderoso y la lógica de la chusma. Ellos son lógicos. Han aplicado su política y la aplican porque es necesario aplicarla. La reforma laboral se está haciendo porque le dan a los empresarios la posibilidad de que descarguen sus frustraciones y sus problemas que existen en los trabajadores, en los de siempre. Porque no le dan salida, porque fracasado el modelo del ladrillo, aquí no hay modelo económico. Por eso la reforma no va a crear puestos de trabajo, porque el gran fracaso es la política económica de España, que empezó con González, las privatizaciones, y terminó con el ladrillo y el hundimiento generalizado del tejido productivo. Así que empezamos a los trabajadores, pero vuestros negocios seguirán cerrándose hasta que os deis cuenta de dónde está el único adversario, hasta que os deis cuenta dónde está la alianza de futuro. Pero tienen una lógica. Los demás, metámonos todos, sálvense los que puedan, hemos perdido esa lógica. Cuando se hundió la Unión Soviética, apareció lo que mi amigo, compañero, camarada y sin embargo amigo y hermano Manolo Monedero llama la crisis de la utopía de 1989. Yo he escuchado en la dirección de Izquierda Unida a algunos dirigentes que cuando se unió a la Unión Soviética decir en una reunión, ¡oh, qué bien! Ahora resulta que por fin va a haber paz en el mundo, desaparece la OTAN, nos llevamos como hermanos. Lo miré así ya, como con encima y dije, Dios te ampara. Porque lo que empezó fue otro orden, pero eso se ha dicho en la Presidencia Federal de Izquierda Unida, en aquellos años. Empezó el nuevo orden internacional con Yugoslavia, con Irak, con Libia, con la OTAN, que se refunda en 1999. Se refunda en 1999 y al pueblo español no se le informa. Era otra OTAN totalmente distinta. Pero la inmensa mayoría de sus señorías en el escaño de los diputados tragaron, tragaron, tragaron y siguen tragando. Y siguen tragando. La inmensa mayoría. Que todavía queda ahí un grupo mínimo de diputados de un color, incluso de otro más tenue, pero que siguen manteniendo la resistencia, defendiendo determinados principios. El crecimiento, el enriquecimiento desmesurado. Es que nadie se acuerda ya de Carlos Ochaga diciendo este es país para hacer negocio. Sí, muchachos y muchachas jóvenes, esto se ha dicho aquí, en el Congreso de los Diputados, yo delante, en la tribuna. ¿Por qué nadie se acuerda aquí del ministro Eguigaray cuando dijo que la mejor política industrial que no existe? ¿Qué se ha dicho aquí? Delante de uno. Y puedo estar contando anécdotas y frases, porque tengo todavía dos características. Tengo una buena memoria de un archivo mejor todavía. Se puede estar contando cómo esto que está ocurriendo ha sido tallado con el pincel y el martillo, con el buril, perfectamente, hasta sus últimos rasgos más preciosistas. Claro, ellos tenían una lógica. Los otros, los que dijeron que iban a gobernar porque se habían hundido los comunistas, aceptaron la lógica del adversario. Y en el momento en que en el campo de batalla uno de los ejércitos acepta el plan del otro, ya está derrotado. Me refiero a la socialdemocracia. Fue derrotada porque asumió la lógica del otro. No tenía una propia, pero cuidado, también la ha pasado a algunos de los nuestros. Hemos aceptado la lógica del otro. Hemos hablado de economía como si fuese una ciencia casi como la teología.
para los católicos en otro tiempo. Eso hemos admitido las modas, la competitividad, hemos admitido el consumismo desaforado. ¿Dónde están aquellas austeridades y aquellos tribunos de la izquierda que tenían una línea muy clara y sabían dónde estaban los trabajadores asalariados? Se han discriminado. Por eso hemos perdido la guerra, porque nosotros hemos aceptado la lógica de ellos. Y eso trae una enseñanza. A una lógica se le combate con otra. No se puede estar picoteando. No se puede decir que yo voy a ir a todas las manifestaciones que convoquen los sindicatos, aunque con las tripas en la mano voy a ir. Pero no se puede decir que yo soy sindicalista en la fábrica, a la hora de votar voto a otra opción, y consumista cuando voy a los grandes almacenes, y machista cuando estoy en mi casa. Demasiada esquizofrenia para una sola persona. Hay que tener... Esa expresión ha roto la lógica y nos hemos entregado a la lógica del adversario. Es lo mismo, y lo digo a los queridos compañeros republicanos, y no soy, cuando yo oigo incluso en mis filas, he oído, hombre, yo no soy monárquico, pero soy juancarlista. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso, permitidme los símiles militares. Soy hijo de militar, aunque a veces yo para salvarme eso digo, Lenin también lo utilizaba, con lo cual se bendice un poco la cuestión, los símiles militares, es que cuando el ejército adopta las tácticas, la estrategia del otro, está derrotado. Y ha sido derrotado, ha sido aniquilado. O cuando se enfrenta el señor Rubalcaba al señor Rajoy y le plantea las acusaciones sobre la reforma del mercado laboral, ¿qué dice el otro señor? Pero si usted lo empezó. Ya está derrotado. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el que va a aplicar consecuentemente mi lógica. Que usted me haya abierto el camino durante un tiempo con la mía, con una especie de determinados matices, vale, pero en definitiva, ¿qué es eso? Y claro, en esta tesitura, me pregunto, yo me lo pregunto todos los días, y os pregunto, ¿puede el vencedor, lo que hay, ofrecer un proyecto distinto a este estado de excepción que nos han impuesto? No. Estamos en una crisis de civilización. Sobre todo en Occidente, y lo diré brevemente, los dos pilares sobre que la civilización occidental se ha levantado ha sido el maquinismo, el capitalismo, y el otro, la democracia representativa. Cuando estamos viendo que el capitalismo se está comiendo a la democracia representativa, la propia civilización entra en contradicción. Y además el capitalismo, como dijo Schumpeter, economista capitalista, puede que muera de éxito, cuidado, pero nadie piense levantar nada sobre la muerte del capitalismo. Es un error que tenemos entre nosotros. A nivel europeo vamos a tener una salida. Que la crisis sale de la zona. Ellos siguen operando con los conceptos clásicos de las crisis. Recesión, hundimiento de la economía, regeneración, subida otra vez, olvidando que cuando se llega abajo y en las crisis anteriores y se sube, se han quedado puestos de trabajo totalmente rotos y se han perdido empresas. El capital necesita reestructurar su composición orgánica. ¿Qué dice el discurso oficial? Ya saldremos de esta. Yo tengo que deciros que yo no creo que haya salida de esta. No puede haberlo. Cuando un periodista sagaz e inteligente le dijo el otro día al presidente de la CEPIME en un debate en televisión, vamos a ver, no me recuerdo cómo se llama, ¿cómo es posible si hemos bajado nuestro nivel de exportaciones y en España cada vez se consume menos? No estará ahí en la causa, ya no sabía que salir, balbuceó. ¿Qué es ese problema? No hay salida. Y es más, cuando bajen las prestaciones sociales, la sanidad, la educación, el paro, automáticamente la población va a consumir menos. Lo saben, pero es que no tienen otra salida. Porque su lógica, en definitiva, es la lógica del suicidio, pero quieren ir acompañados de la inmensa mayoría. Es la lógica del suicidio. Ahora bien, el vencedor, por tanto, no se extrañe nadie de que hayan cambiado la Constitución. El vencedor no puede existir como tal proyecto sin conculcar los principios de legalidad y los principios de los derechos humanos. Le tiene que dar unas vacaciones, son incompatibles. Ahora bien, nuestra situación de resignación, postración y anomia. La gran paradoja es esta, que la leí hace unos días. Es curioso cuando damos los datos de la situación, estamos en una
situación que puede ser pre-revolucionaria, pero sin sujeto revolucionario definido, consciente, organizado. Es lo mismo que si llamaríamos al sujeto revolucionario un jornalero de mi tierra, al cual han dicho, toma, 500.000 hectáreas para ti solo. ¿Y yo qué hago? O sea, que la situación está para arar, para sembrar, pero no hay sujeto revolucionario. Está derrotado, perdido, ha sido vencido. Vamos a ver si se puede poner en marcha, pero a partir de ciertas cosas que se tengan muy claras. Yo parto de la base de que vuestra presencia aquí y en otros foros indica que seguís siendo los incombustibles, dispuestos a responder a un llamamiento, a una tarea que ilusione, aunque sea dura. Y parto de la base de que estáis dispuestos a organizar otra guerra, porque hay que plantear otra guerra, pero si hay que plantear otra guerra, no nos sirven los planos de combate de las guerras pasadas. Recuerdo que un pariente mío, militar, y un hermano, se le suelen reír cuando algunos de sus compañeros, al hablar de las batallas, enseguida acudían a ver qué hizo Alejandro Magno, a ver qué hizo Julio César, a ver qué hizo tal militar. No, si la batalla está aquí. No vayamos a buscar organizaciones del pasado, métodos del pasado, tácticas del pasado, lenguaje del pasado, poses del pasado, consigna del pasado. Una nueva guerra es crear de nuevo otro ejército. Cuidado con la guerra, con las tácticas, las estrategias, los sujetos, las consignas, el lenguaje del pasado. Si asumimos que queremos seguir combatiendo en otra guerra, hay que cambiar totalmente la impedimenta. Aunque seamos nosotros, las mismas personas, pero hay que cambiar. Y no estoy quitándole a ninguna organización, como después de ver, ningún protagonismo. ¡A ninguna! Pero ya hay que acabar con eso. O se crea otro tipo de combatiente, múltiple, plural, amplio, pero en el encuadramiento que ha sido clásico no podemos plantear otra guerra. Ahora bien, en el planteamiento, si asumimos de que nos podemos embarcar en una batalla de esta tremenda dimensión con tiempo, hay que plantear una nueva acción política que pueda desembocar en lo que se llamó en su momento en algo que se constituya en una alternativa ética de Estado. Y que en estos momentos, ya desde hoy, debe pivotar sobre dos conceptos que son simultáneos. Uno, la ruptura. Y digo esta palabra con el mismo sentido que tuvo en 1974, 75 y después vino la transición, sobre la que otro día me gustaría hablar. Ruptura. Ruptura es romper con la situación presente, pero la palabra ruptura no significa que salgamos a la calle tirando piedras, cóctel molotov. No. Ruptura es algo mental. Ruptura es que ese señor que dice yo no soy monárquico, pero soy Juan Carlista, la primera ruptura que esa tontería se la quite de la cabeza. Porque ahí está la primera ruptura. La ruptura es la asunción interna de otros valores. Estar dispuesto a cambiar. Es una cuestión de inteligencia, de reflexión, de introspección, de voluntad de cambio. Romper con lo presente. Y la otra inmediata, simultánea, es construir. Y aquí viene lo que comenté al principio. Yo oigo muchas veces a mis cofrades cuando plantean se hunde el capitalismo y surge el socialismo, así como Venus sobre las aguas. El socialismo. La nueva situación se construye ya aquí. Y al nacer va rompiendo también. Pero no podemos esperar a que esto se quede hecho un páramo, perdón por la alusión, pero y que de ahí surja de nuevo otra situación que va a ser idílica. La ruptura es la negación de la situación presente, una ruptura que implica movilización, y aquí esto es una palabra, un gran debate que yo siempre me ha gustado llevarlo a las consecuencias. ¿Qué entendemos por movilización? Mucha gente entiende salir a la calle. Recuerdo una poesía así, que la ardilla no es más que moverse. Movilizarse es prepararse aquí. Movilizarse es irradiar, es captar alianzas, es prepararse documentalmente, es crear situaciones y naturalmente la calle, faltaría más, pero cuando se va a la calle se lleva un ejército a la calle. ¿O no nos damos cuenta de que a veces vamos a manifestaciones que hay más siglas que gente en la manifestación?
Esa plasticonería bien intencionada, sin duda alguna extraordinaria en cuanto a afectividad y cariño, pero no dais cuenta que eso no puede seguir así. Que mientras no irradiemos en nuestro entorno con la capacidad didáctica, el convencimiento de lo que debemos hacer, no lo vamos a conseguir. La ruptura, para mí, en estos momentos, tiene una formulación que es triple. Porque esto es que ruptura. Señor presidente del Gobierno, señor ministro de Economía y Competitividad, tiene castaña el nombre, señor ministro de Hacienda, señores economistas oficiales del régimen, la economía es una disciplina científica, ¿quién lo niega? Pero está a las órdenes de la política, no al revés. Y ahora quiero ver a los economistas discutir esto. Es decir, a la economía se le dan directrices desde la política, entendiendo desde la política democrática, participar desde el colectivo. O se tiene esto claro o no hay ruptura. O se le dice que lo primero están los seres humanos y la economía se pliega a esa decisión y ahí aplica su técnica, o no hay ruptura. La primera ruptura aquí. Segunda, eje de la ruptura. La economía está supeditada, subordinada al mantenimiento de la biosfera, del equilibrio del planeta. Crecer, crecer, crecer y consumir, consumir a costa del planeta no puede ser. Por tanto, como antiguamente decían que la filosofía ansí, la teología, era esclava de la teología, yo digo, la economía es esclava de los derechos humanos. Este es el escalón de ruptura. Y tiene tela, tiene castaña, porque ahora hay que discutir con los economistas. No, porque si no se crece la economía... No, es que la economía, repito, se le marcan parámetros y la ciencia económica, con su saber, con sus estudios, con sus ecuaciones, con sus estadísticas, con sus aplicaciones, se pone al servicio de la idea que se le ha dado. De la misma manera que cuando le decimos a un arquitecto, yo quiero la casa así, así, el arquitecto dice de acuerdo, y ella ya le enseña, pero se le han dado las instrucciones. Queridos compañeros y compañeras, este es el primer nivel de la ruptura, con un tercero. Afrontar, y me agarro al atril porque algunos, afrontar como hipótesis de trabajo la salida de España de la zona euro. Esto es durísimo, pero permitidme un símil. En mi tierra todavía existen los braseritos de picón, que se enciende y se va consumiendo por la madrugada, o seguimos así consumiéndonos dulcemente, o vamos a la mesa de operación. La salida no es cómoda. No es cómoda en absoluto y puede ser durísima, pero vamos a hablar claro. ¿Cómo se puede mantener una moneda única ante esa economía tan distinta, tan encontrada? Cuando la crítica que viene en el libro, por mi boca, pero que es hija de los discursos que entonces hacíamos en la dirección de Izquierda Unida y del grupo parlamentario, donde todo se discutía colectivamente, este disparate de Unión Europea no puede ser mientras no haya un presupuesto, una economía común, donde no haya un espacio económicamente y socialmente integrado, y encima ponen una moneda única. Mientras Alemania y España tengan la misma moneda y Grecia, y se mantengan los parámetros actuales, no hay salida. Y compañeros hay, economistas, dentro del ámbito de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de los republicanos, de todos, que lo saben perfectamente. Pero hay miedo a decirlo. Yo debo ser un inconsciente, pero lo quiero subrayar esta noche. La construcción implica, aparte de la ruptura, elaboración, participación y aplicación desde ya y en los niveles posibles de las elaboraciones. Construir es todo lo contrario de esperar que el caos lo arregle todo o que la economía, los brotes verdes, comiencen a crecer. Ahora bien, ¿quiénes lanzan esta convocatoria? ¿Y cómo? Porque lo que yo estoy planteando aquí pues es hijo de aquella noche. Pero ¿quiénes lanzamos esta convocatoria? Pues vamos a repasar una lista de los que estamos aquí. Bueno, yo pertenezco a una organización política y me dirijo en esta noche
a sus militantes, a mis compañeros, a mis camaradas, desde el respeto tremendo a las siglas, que quede claro, pero me dirijo a ellos, y a los militantes de los sindicatos, doquiera estén, doquiera sea. Y me dirijo a los republicanos. Yo conozco a los que están aquí, y conozco muchos más, pero son republicanos que tienen una cosa muy clara, que no se es republicano porque se es feroz antimonárquico, se es republicano porque se hereda de la Constitución francesa de 1793 y es un proyecto y una alternativa de Estado. Que los republicanos que todo el día están matando al rey por las esquinas no sirven para esto. A ese señor al final se le da un billete en primera y ale, ya está. ¿Cuántos ateneos republicanos hay en este país? Yo que sé, ¿cuántos colectivos republicanos? Muchos. Personas bien intencionadas que están con su día, que están luchando. Pero vamos, estoy hablando de los compañeros de las mesas de convergencia, de Socialismo 21. Estoy hablando de los compañeros que están detrás de las revistas como El Viejo Topo o detrás de Redimión. Doquiera que nos encontremos hombres y mujeres de izquierda o simplemente abiertos al cambio, yo creo que hay que dirigirse a ellos. Porque existen. ¿Pero cómo existen? España es un gigantesco campo en estos momentos, yermo, aterido de frío. Y estas organizaciones están como peñascos, como islotes repartidos en el mapa, sin conexión. ¿Sería posible una simulación? Imaginemos que vemos en el mapa el inmenso territorio español y vemos todos estos minúsculos islotes, unos mayores, otros menores, repartidos por toda la geografía hispana. La gente trabaja, van a las manifestaciones, ponen las siglas, pero no hay relación entre ellos. Pues ha llegado el momento de pronto que aparezcan unos haces, una raya de conexión múltiple entre unos y otros, que empiecen a encontrarse. ¿Para qué? Para discutir si la República, por ejemplo, al presidente se le va a elegir elección directa. No. El republicanismo, que como muy bien ellos dicen y es verdad, es una alternativa, o las mesas de convergencia, o lo otro, los partidos, o los sindicatos, pero yo me dirijo más bien a los militantes de todo esto, se den cuenta de que hay que salir de la cáscara. Si no, no es posible. Si hay alguien que piensa que a través del mecanismo de las elecciones va a ser posible, yo les digo que yo no creo en eso. Me puedo equivocar. Imposible. ¿Pensáis en un vuelco electoral de estos? ¿A quién? ¿A los otros? Bueno, ¿y qué? ¿Y estamos buscando a alguien más? No parece. Por 1000 razones. Luego hay que crear una nueva situación, que venga de abajo. Y ahí el eslogan, o el llamamiento que el 15M hace, y que yo cuando lo oí por primera vez, dije, esto es lo que yo estaba buscando mucho tiempo. Parece una tontería. Los de abajo contra los de arriba. Y yo le añado, los de abajo contra lo de arriba. Porque los de arriba hace referencia a personas. Y yo, además de personas, digo a ideas, a proyectos, a política. Le pongo el no, el neutro. Y no hablan de izquierda o derecha. Porque la situación es de emergencia. Es un estado de excepción. Y se le da la palabra y el trabajo, y esto es tremendo y difícil, a la gente, o no hay salida. Porque la rebeldía tiene que tener una causa. A mí la rebeldía sin causa nunca me ha gustado. Simplemente un grito estéril que uno entiende, pero que no va a ningún sitio. Ahora bien, todos estos colectivos pudieran lanzarse esas líneas unos y otros y tejer una malla que pudiera algún día, ¿qué diría yo? Permitidme que diga un ejemplo muy tonto. Una vez se me ocurrió a mí en Izquierda Unida y no tuvo éxito aquello, que un día, por ejemplo, cada día aparezca más gente con una determinada chapita de tal cosa en la calle, en los balcones, una marea de abajo arriba, a ver qué policía reprime eso. Yo creo que teníamos que traer aquí al gran Mahatma Gandhi. Aprendamos de Gandhi. Aprendamos de esa ola de posición, de salir a la calle, llenándola
constantemente, como una gota, pero con unas ideas. Porque ¿quién pone en marcha eso? Nosotros, si nos autoconvocamos. Yo no creo que nadie pueda convocar, nadie personalmente. Y cuidado, que en España hay gente que puede convocar. Lo que pasa es que algunos por edad, me estoy refiriendo a una ilustre gloria del pensamiento de izquierdas español, ya muy anciano, y otros cuantos más, pero hay miles de personas que son conocidas. Pero lo importante es que se ponga desde abajo. ¿Con qué ideas? Pues los movimientos necesitan ideas. Necesitan ideas pocas, interesantes y que sean mundos llenos de vida y de sugerencias. Las ideas no son como una planta que solamente da una flor. Las ideas se formulan con una palabra, pero cuando uno se acerca a examinarlas, empieza a darse cuenta que aquí hay un mundo. Por ejemplo, yo sugiero 5. Primera idea, justicia. Esa palabra, izquierda, derecha, todos dicen que la aceptan. Claro, al hablar de justicia, hablo de justicia social. Hablo de justicia en los tribunales. Hablo de justicia conmutativa, de dar a cada uno lo suyo. De dar al hombre y a la mujer, a ambos, lo mismo. La palabra justicia, pero no quiero más palabras. En la izquierda hemos sido auténticamente personas que hemos hecho tochos inmensos que nadie lee. No, no. Palabras formuladas con un contenido que es un universo dentro. Justicia, democracia. Vamos, que si la democracia no hace falta en nuestro país, pues no sé quién venga y lo vea, porque esto no es democracia. Para empezar, no es democracia en la cual los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, están sustraídos, están raptados y dominados por el sistema capitalista, las cosas claras. Es más, he tenido la información, ayer yo hice una grabación para una televisión, me preguntaron, la entrevista duró 1 hora sobre la reforma mercado laboral, que dije las cosas muy sereno, muy tranquilo, ya me han informado que no la ponen. ¿Por qué estamos pensando? Democracia significa medio de comunicación democrático, significa otra ley electoral, significa la democracia no solamente una maquinaria en funcionamiento, la democracia es un convencimiento, es una actitud, es un método, es un camino, es una meta. La tercera, ética cívica. Y así que hace falta en este país. Ética cívica. Yo no hablo de la ética que algunas organizaciones milenarias sitúan a la ética como una relación entre 2 personas o una persona y los demás. Hemos hablado antes con el presidente, a tenor de un libro que ha publicado sobre eso. Yo hablo de la ética pública, refiriéndome a lo que el profesor Fernández Buey plantea, que la política es la ética del colectivo. La ética como virtudes cívicas, la ética como guía del ciudadano y de la ciudadana. Palabra hermosa, porque eso significa el trabajador, eso significa ciudadano, que es la palabra nuestra en esta operación, ciudadano y ciudadana, sujeto de derechos y sujeto de deberes. La cuarta, cultura. Esto sí que no se puede abandonar. No se puede hacer nada sin el pensamiento, sin la reflexión, sin la cultura. Y ojo, porque algunas veces desde nuestras filas viene la queja de alguien que dice: yo es que no he ido a la universidad. ¿Acaso fue a la universidad Dolores Ibarra? ¿Acaso fue a la universidad Pablo Iglesias? ¿Qué es eso de que no has ido a la universidad? Pero tú tendrás curiosidad como militante para ver en qué mundo vivo. ¿Por qué ya no tienes curiosidad? Eso es cultura. ¿Cuáles son los problemas de mi entorno? Eso es cultura. Y obviamente en la universidad, en el instituto y en la escuela primaria. Cultura. La cultura, y yo voy a utilizar un texto que utilizo mucho, que me impresionó cuando yo estudiaba historia en Barcelona. Era Jacques Monod, El azar y la necesidad. Venía a decir a aquel hombre que el ser humano es consecuencia de algo del azar y que no tiene más sentido que dirigir sus pasos hacia la igualdad a través de la ética del conocimiento. Tenemos aquí una maravilla de pensamiento, capacidad para investigar, para saber y para vivir, para poder vivir en esa nueva fase que alguien ya de mis filas políticas llamó la auténtica historia de la humanidad. Y para lo último,
recuperar soberanía. Vamos a ver. Si a mí me dicen que la Unión Europea actual camina hacia una unidad política, yo puedo pensar, bueno, si hay en su día un Estado europeo que pueda hacer lo que el Estado español debiera hacer, que coge el presupuesto y destina cantidades de un sitio a otro, redistribuir el presupuesto, si hay un Estado europeo que logra una convergencia económica y social, si hay un Estado europeo que tiene una misma economía o la coordina, pues no estaría mal. Si hay un Estado europeo con política propia, política exterior, y no el lacayo de Estados Unidos, pues está bien. Pero los vientos que corren no es por eso. Los vientos que corren es precisamente en contra de la unidad europea. Cuando Maastricht, los divinos de Maastricht, escribieron a veces hasta libros, y dijeron, es una pena que en Maastricht solamente se haya llegado a la idea de la unión monetaria, porque la unión política se ha quedado ahí. No obstante, vamos a votar que sí. Una estupidez como otra cualquiera. Porque sin unidad política no hay un gobierno, sí hay un gobierno, pero es un gobierno en la sombra, el gobierno del capital. Y el capital no quiere que haya un gobierno, sino un gobierno, sus distintos capataces, distintos gobiernos. No está de acuerdo con que haya la idea de un Estado europeo, que en determinado momento podría estar gobernado por una izquierda. Por eso llamo recuperar soberanía. ¿Me puede a mí alguien decir de qué sirve que le marquen a este señor, que también está de acuerdo, que le marquen un déficit del 4,4%, cuando ni Pitágoras puede hacer eso? Es metafísicamente imposible. Es metafísicamente imposible que con el 8,55% lleguemos a un 3% dentro de 2 años. No se puede hacer, a no ser que cerremos el Estado, entonces sí. O a no ser que vayamos en un proceso histórico, y es fuerte lo que voy a decir, vamos asimilándonos todavía a distancia a la época esclavista. ¿Cuál es el ideal? El hombre y la mujer que trabajen por la comunidad. Examinar los contratos. Claro, la historia va muy lenta, no va rápida, pero ese es el objetivo. Y bien, para ir terminando, la convocatoria se hace para que con estas ideas la gente discuta un pequeño programa, pequeño. Por favor, tochos están sobrando. Un programa, yo lo cuento en mi tierra, en fin, allí son más permisivos con las expresiones un tanto metafóricas. Que alguien que esté un tanto ebrio en la taberna, apoyado en la esquina, lo diga de memoria. Se lo sepa. Es decir, es la idea que hubo del Frente Popular, sin ser el Frente Popular. Unas ideas muy claras, con contenido muy claro, y que le afecten a la gente en lo que inmediatamente le duele. En el libro vienen, yo he hecho 10 propuestas. Está el salario mínimo, la pensión mínima, la protección al desempleo, la nacionalización de la banca, la nacionalización de los sectores productivos que son estratégicos en la economía española, la dación. 10 puntos figuran en el libro, que no voy a contarlos aquí, pero es un programa que tendría que hacerlo a través de muchos debates. Pero que, repito, que se quedase en la calle, que la gente sepa que se compromete. ¿Y a qué se debe la gente? A ese programa. Y ahora los dirigentes de todos estos sitios deben saber que tienen que intentar estar a la altura de lo que se requiere. Yo creo que esta es una de las últimas operaciones que podemos hacer. Yo no soy capaz de elaborar otra cosa. Yo sé que esto es muy difícil, pero iba a decir, es una, por Dios, aunque no creo, pero que salgamos ya de las capillitas, que nuestro pueblo está siendo aniquilado. Y nosotros también. Que las ideas que han hecho al ser humano, la responsabilidad, la solidaridad, la ética, la están tirando al basurero. Que estamos en manos de los bárbaros. Y por tanto, yo sé que no tenemos en nuestras manos unos instrumentos fuertes. Solamente una cosa, la voluntad de rebeldía y de no doblar la rodilla. Y a partir de ahí, la inteligencia para organizar la otra guerra. Esto es
Lo que seguramente yo pasaré, compañeros, si quieren establecer el debate, quien quiera recogerlo, serán reuniones de organizarse, pero hago una apelación a la gente, un programa con unas ideas muy claras. Y el proceso se llama constituyente, ruptura, construcción, donde el pueblo se constituye en torno a una política concreta y que se puede manifestar de diversas maneras, yo sé, en los balcones de las casas, en las pegatinas, en los discursos, en las fiestas, una marea que repitiendo una idea y otra, no hay policía que la pueda detener. Eso sí, y consecuente después a la hora de reunificar la personalidad extinguida entre tantas personalidades, el sindicalista en la huelga o en la empresa, el consumidor en el gran almacén, el machista en su casa, no, vamos a ver, seamos uno, no toda esta sesión. Y naturalmente yo sé que de esta intervención mía falta una idea. Yo no la he puesto, y no porque no esté de acuerdo con ella, sino porque creo, y esto ya es, compañeros, perdonadme porque esto es una cosa mía, yo creo que algún día, como prudente Sócrates, algún día la gente se dará cuenta que todo esto tiene un nombre, se llama República.